Lo importante es estar cada año ahí, cada año. Esto te hace equipo grande. Grande es el cada año estás luchando, llegar a mayo, junio, luchando por las competiciones. Eso es lo que te define un equipo grande. Y en los últimos años nos hemos comportado como equipo grande. Un año después de la dolorosa eliminación en la prórroga ante el conjunto blanco también en semifinales, el equipo se sacó una espina clavada durante 12 meses. Superó 4-0 al Real Madrid y jugará la segunda final de su historia. Tengo la sensación, he comentado a mi gente que hoy hemos jugado con el estómago, el dolor de llevar todo un año la eliminación del año pasado, porque como dijo Toni Kroos en una entrevista meses después, que el Madrid es especial porque podían haber perdido 10-1 aquí y ganaron la eliminatoria. Eso significa, se lo dice Toni, de que estuvimos muy bien, pero hubo detalles de que no pudimos coger un margen. En el partido de vuelta no estuvimos tan bien como no estuvimos este año, pero tengo la sensación desde el inicio, desde estos días, de que teníamos durante un año eso muy presente en nuestro estómago y hoy ha salido. Lo hemos sacado todo en energía, en deseo. Fue muy duro. Aceptamos, felicitamos al Madrid porque es fútbol, porque tiene sus virtudes incalculables, pero también tengo la sensación cuando nos tocó el Madrid en semifinales y pasamos al Bayern que decimos, está bien, el deporte siempre te da una segunda oportunidad. Yo solo sé que el Madrid es un fantástico equipo, fantástico. No voy a ser yo que voy a juzgar lo que es el Real Madrid, simplemente jugamos una eliminatoria muy pareja en el partido de ida, donde en momentos ellos fueron mejores y hemos sido, sobre todo en la primera parte, hemos sido mucho mejor. En la segunda no sé qué ha pasado, pero cuando era un partido de hundirlos y girarlos, hemos empezado a correr arriba abajo, y el partido estaba en una situación no cómoda. El tercer gol se ha calmado, pero en general, ¿qué te voy a decir? Al final no juegas un partido de fase de grupos, juegas la semifinal de la Champions contra el Real Madrid, que tiene tantas, y poder ganarles de como hemos ganado, pues ¿qué te voy a decir? Nos da una grandísima satisfacción. Hay un amargor. No sé si consideras que... Pues qué mala suerte será, ¿eh? Esto hay que cerrarlo en Estambul. Pues será mala suerte. Felicitaremos al Inter. El placer que tenemos de estar ahí es incalculable. Vosotros ya lo conocéis, tenéis 14 y habéis estado muchísimas veces. Nosotros la segunda. A esta nos la disfrutamos. Lo que pasará, pues no pasará. ¿Que el Inter nos puede ganar? Claro. Sí, pero estamos ahí y le intentaremos ganar, como es. El placer de cómo hemos jugado y estar ahí, eso no nos lo quita nadie. No tengo tantas expectativas tan grandes como para siempre ganar las Champions o cosas de estas. Estuvimos muy bien el año pasado contra el Madrid, perdimos, este año hemos estado también otra vez muy bien, hemos pasado y ya está. Si yo piensas que voy a pensar que Carlos es mal entrenador, el Madrid es un mal equipo, es un problema vuestro, jamás. Me parece que es un equipo extraordinario, que lo tienen, y este año nos ha tocado a nosotros como me ha tocado a él. Que la eliminatoria puede haber en el Bernabéu, sí. Que la eliminatoria del año pasado aquí se tenía que haber resuelto, pues probablemente. Que la opinión que va a cambiar, ayer lo dije, es decir, el gran victoria que tenemos es que nos lo hemos pasado cojonudamente bien estos años. Claro que queremos ganar, todos queremos ganar, pero ¿por qué no puedo? Es que a veces dices, no, es que habéis fracasado, no. Estás diciendo que el contrario no tiene nivel. Si las veces que he perdido en la Champions yo he fracasado, porque los demás son malos. El Madrid juega y el Bayern juega cuando se eliminaron, o los equipos también juegan. Y dice, no, es que el City jugó mal en el Bernabéu. ¿Y por qué no decimos que el Madrid jugó bien? No, es que el Madrid estaba mal. ¿Por qué el Madrid no, el City no ha jugado bien? No se puede ganar, siempre se intenta y siempre te da. Lo importante es intentarlo, estar. Y este club, lo que hemos conseguido es llevarlo al estado de cada año estar allí. Eso es creo que es lo mejor. Y algún día toca. Algún día te toca jugar una final de la Champions. Y si vamos a menudo jugando, algún día la ganaremos. El City también está ante la primera posibilidad de conquistar el título de la Premier League este fin de semana. Los de Pep Guardiola serán campeones si ganan el domingo al Chelsea, pero podrían serlo el mismo sábado si el Arsenal cae ante el Nottingham Forest. El equipo puede cerrar una semana histórica. Por otro lado, Manchester City presentó la nueva camiseta 2023-2024, la firma Puma seguirá vistiendo a los Sky Blue una temporada más, Gundogan y Bernardo Silva, ausentes en la presentación de las camisetas.
Muchas veces, los videos promocionales de los clubes sirven para clarificar informaciones sobre el futuro de los cracks del fútbol europeo. Es lo que sucede con la presentación de las equipaciones como local del Manchester City para la próxima campaña. En el vídeo se puede ver a todos los cracks de la entidad, Sky Blue, con dos ausencias notables. Ni Ilkay Gundogan ni Bernardo Silva aparecen con las nuevas equipaciones de la entidad. Una señal que hará arreciar las noticias sobre la salida del club de dos de los jugadores más importantes en esta temporada en los planes de Pep Guardiola, y donde el Manchester City está en disposición de redondear un triplete histórico con Premier League, FA Cup y Champions League. ¿Crees que Manchester City gane las tres competiciones? Déjame tu opinión. Where we put a city in Manchester. As the poem goes, some were born here, some drawn here. It's built a bit different, but that's just how we get things done. For this second, Manchester City scored! If there's a right way or a wrong way, there's also a Mancunian way. City fans doing the posting. No, we don't have a beach. And even if the skies aren't always blue, our moon is. Anything can happen under this roof. Nosebleeds know that better than anyone. Give us rain, we'll sing in it. Dare to doubt us, hold our brew. And if you think you're noisier, don't be daft. Here's to 20 years. Name a better place to play. We'll wait.